Bueno, vamos a dar la bienvenida al doctor Francisco Silva Labra, es reumatólogo de Chile. Él trabaja en el Hospital Clínica Alemana y los dejo con él. Buenos días, doctor, bienvenido. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar en esta presentación que forma parte de la Semana del Bechet. Eh, para mí es un gusto y un honor estar aquí. Le agradezco. ¿Se ve bien la presentación? Perfecto. Agradezco a la Asociación de Bechet de Iberoamérica por la invitación y a la Fundación Vasculitis Chile. A ver, estoy intentando avanzar. Denme un minuto. Aquí. No tengo conflicto de interés para la presente exposición. Eh, Primero, algunas definiciones. La vasculitis, la enfermedad de Behçet es una vasculitis. Eso significa que hay fisiopatológicamente, una inflamación de la pared de los vasos, que en esta condición puede ser de cualquier tamaño, de cualquier tipo, tamaño pequeño, tamaño mediano o tamaño grande. Sin embargo, tiene un compromiso de múltiples sistemas. Las características esenciales son el compromiso como úlceras orales o como úlceras genitales recurrentes. Destacado es el origen, el compromiso ocular. Ahora, a estas tres manifestaciones esenciales se le pueden agregar otras como las articulaciones, la piel, el sistema nervioso y gastrointestinal, y eso constituye el hecho de ser una enfermedad multisistémica. Esta presencia de múltiples sistemas afectados va a tener trascendencia en las dificultades diagnósticas, en el tratamiento y en la aproximación que los médicos tenemos a la condición. La enfermedad de Behçet tiene una distribución mundial. Sin embargo, el foco, la mayor prevalencia se observa en lo que se ha denominado la ruta de la seda. Aquí hay una representación de esta ruta que se extiende por toda Asia y llega a Europa. Eh, Aquí tenemos la prevalencia reportada que está en rangos por 100, pero yo prefiero que la veamos en valores absolutos, lo que implica redondear un poquito los valores. El país donde más prevalencia hay es en Turquía, 1.500 casos por millón de pacientes. Le sigue Japón con una prevalencia 10 veces menor, 150 por millón. Reino Unido o Estados Unidos, 15 por millón, y en el resto del mundo, 1 por millón. Por tanto, si bien tiene una distribución mundial, ustedes pueden ver que hay una diferencia de 1000 veces. O sea, es 1000 veces más probable encontrar en Turquía que en el resto del mundo esta condición. Como hitos históricos, Hipócrates describió por primera vez esta condición, hay descripciones que son compatibles con ella, esto es 450 a.C. Alrededor de 1800 se describen condiciones como la uveitis recurrente, las úlceras orales recurrentes o las úlceras orogenitales recurrentes. Sin embargo, nadie había nadie había reunido estas manifestaciones en un síndrome reconocible. Y no fue hasta el inicio de 1900 donde el doctor Ulus Behçet describe el síndrome por primera vez, después de haber visto 3 casos en los años 1920, 1930 y 1936.
Tuvieron para él una importancia muy alta el encontrar estos cuadros que tenían recurrencia, que tenían cierto nivel de severidad, y fue capaz de reunir casos que él vio en una década y media. Recién en el año 1947 fue reconocido como una enfermedad en el Congreso Internacional de Dermatología. En cuanto a la patogenia, la causa última, como muchas de las condiciones autoinmunes o reumatológicas que nosotros vemos, es desconocida. Y solo se han encontrado asociaciones, por ejemplo, con los virus, herpes simple 1, los virus de la hepatitis, el parvovirus B19, con algunas bacterias como las micobacterias, que son el grupo de bacterias que están detrás de la tuberculosis y de otras, la borrelia, el Helicobacter pylori, el que está detrás de la úlcera péptica, y distintos estreptococos. Es llamativo la distribución focalizada o la prevalencia aumentada que les mostraba recién en una parte del mundo. Y eso siempre implica que puede haber alguna genética relacionada a una etnia o en este caso también a un gen específico, el HLA-B51. Otros genes también han sido descritos como el HLA-B52 y otros. El HLA-B51 es el más prevalente y el que usamos para colaborar en la detección de la enfermedad. Cualquiera de estas asociaciones, sea como sea, genera una respuesta inflamatoria intensa, que nosotros denominamos autoinflamatoria o de perfil autoinflamatorio. Están involucrados células que tienen que ver con la respuesta inmune innata, que es la primera respuesta del sistema inmune. Estas células son los neutrófilos y están normalmente en la formación de abscesos, en la curación de heridas, en la secreción nasal. En estos pacientes, la respuesta innata está exacerbada y genera una respuesta inmune. Cuando hablamos de innata, hablamos de que, por ejemplo, algunas características de la respuesta inmune adquirida, como la presencia de anticuerpos, no está en esta condición. Lo que nos afecta porque no nos permite hacer diagnóstico y no nos permite hacer tratamiento dirigido a esos anticuerpos, como otras condiciones autoinmunes la tienen. Perfecto. Aquí ustedes pueden ver que la distribución de síntomas es multisistémica, o sea, muchos tipos de órganos comprometidos. Iremos analizando los síntomas uno por uno. Por ejemplo, las úlceras bucales. En esta descripción se habla de que las úlceras bucales están en un porcentaje muy alto de las enfermedades de los pacientes con Behçet. Con algunos criterios que vamos a ver a posterioridad, se ha llegado a la idea de que son imprescindibles. O sea, uno no puede decir que un paciente tiene Behçet propiamente tal si no ha desarrollado en algún momento úlceras orales recurrentes, que son varios episodios, por ejemplo 3, en un periodo como de un año. Aquí ustedes pueden ver la fotografía donde se ve una úlcera labial, típicamente con un fondo nacarado y un borde eritematoso. Las úlceras del Behçet son siempre muy dolorosas. Úlceras genitales. Las úlceras genitales se ven en un porcentaje menor. No son un criterio sine qua non, es un criterio que puede estar ausente, pero que está frecuentemente presente. Estas úlceras pueden afectar genitales masculinos o femeninos y son similares a las bucales, con un fondo nacarado, un borde eritematoso y también muy dolorosas. Lesiones cutáneas. De las primeras que se describieron fueron lesiones cutáneas de las extremidades inferiores, como una paniculitis. Es una lesión endurecida de rojo de 2 a 3 centímetros en la piel de la pierna o de los pies, dolorosa. Aquí vemos un tipo específico de eritema plantar, podríamos decir análogo al eritema nodoso.
Y también se ve en esa muestra histológica, en la flecha blanca, las lesiones de un vaso. Ahí se ve un vaso con sus células tumefactas, hinchadas. Se ven más hinchadas que el resto de la preparación. Y también se ve un infiltrado inflamatorio. Eso es lo que uno encuentra si biopsia estas lesiones. El compromiso articular. El compromiso articular se presenta como un derrame articular, o sea, hay líquido. Si uno analiza ese líquido y lo estudia, lo extrae y lo analiza en microscopio, está lleno de neutrófilos y es un líquido inflamatorio. Esta artritis duele, impide caminar, produce cojera, el típico conjunto de manifestaciones propias de un compromiso articular. Y se ve en un 30 a 40% de los pacientes. El compromiso ocular. El compromiso ocular es muy variado. Yo sé que ustedes ayer asistieron a una presentación de uveitis, así que no voy a profundizar en ese punto, pero aquí ustedes pueden ver el hipopion. Voy a retroceder. Ahí ustedes pueden ver el hipopion, que es este acúmulo de neutrófilos en la cámara anterior del ojo. Si ese paciente gira, este nivel puede variar como un nivel líquido en un paciente que tiene un ojo bastante inflamado. Y en el fondo de ojo, como ustedes pueden ver ahí, se puede presentar la vasculitis. El ojo es uno de los pocos órganos en los cuales uno puede ver los capilares. En la actualidad también existe otra técnica que es para ver los capilares del borde de la uña. Pero el que hemos tenido por décadas ha sido el fondo del ojo, y uno puede ver directamente la ruptura de vasos, la obstrucción de vasos, la formación de edema o de salida de glóbulos rojos, las microhemorragias. Cuando hablamos de compromiso vascular, hablamos de compromiso vascular de vasos grandes. Todas estas condiciones son por vasculitis. Pero el compromiso vascular es cuando ustedes tienen un vaso grande comprometido. Ustedes pueden ver aquí la presencia de un trombo en una arteria pulmonar que produce un stop. Aquí estos vasos deberían verse más elongados, y se ve que ahí hay una estructura más ploma o gris que bloquea el brazo como un stop. Eso es un trombo intravascular. Y ese trombo produce la pérdida de la irrigación del parénquima y se ve como un infarto pulmonar. Aquí ustedes ven el compromiso digestivo, que se ve como en el 20 a 30% de los pacientes. Esta es una visión del estómago en una endoscopía. El paciente está sedado, se le coloca un tubo y se mira cómo está el estómago. Y se ve una úlcera. Es una pérdida de la mucosa que se ve aquí con un rosado claro. Aquí se ve un rosado más oscuro. Esta es una úlcera gástrica. Y se biopsia, y esa úlcera gástrica, aquí está el borde de la úlcera. Ustedes pueden ver la mucosa relativamente preservada, con un endotelio relativamente normal y una zona donde se pierde esa capa. Y se ve este acúmulo de neutrófilos nuevamente, la presencia de un material rosado que se llama necrosis. Esto se llama úlcera digestiva. Okay. Y por último, el compromiso del sistema nervioso central, que junto con el vascular no son los más frecuentes, pero le dan severidad al cuadro. Aquí ustedes pueden ver un paciente que está presentando un cuadro de tipo una inflamación del sistema nervioso central en una estructura que se llama hipocampo. Esto no es normal. Esta línea blanca es inflamación, y después del tratamiento esa línea blanca tiende a desaparecer. Así que ustedes ven aquí que las manifestaciones son múltiples. Las más frecuentes tienden a tener menor severidad, varias de las menos frecuentes son más intensas. En cuanto al laboratorio, es frecuente observar anemia, leucocitosis neutrofílica, o sea, inflamación. Como hablábamos inicialmente, negatividad de anticuerpos. Aquí no está la inmunidad secundaria
presente. No hay anticuerpos antinucleares, lo cual uno ve en algunos lupus y en vasculitis por lupus. No están los ANCA, que es un tipo de anticuerpo típico de la vasculitis como el Wegener, la poliartritis microscópica. No están el factor reumatoideo, o no está el síndrome, anticuerpos del síndrome antifosfolipio presentes. Sin embargo, están presentes la inflamación más primaria. Hay una elevación de un marcador que se llama velocidad de eritrosedimentación, VHS en español. Hay elevación de una molécula inflamatoria denominada proteína C reactiva. Estas están presentes en la mayoría de los casos. Sin embargo, o al debut o después de un tratamiento pueden desaparecer, incluso aunque haya manifestaciones clínicas. Y el HLA-B51, este marcador de genética, que no es diagnóstico definitivo, muchos pacientes pueden tener este gen y no tener la enfermedad, pero nos permiten el reconocimiento de la condición. Este conjunto de síntomas ha sido ocupado para generar unos criterios diagnósticos. Como conversábamos, la ulceración oral recurrente tiene que estar presente en los criterios de 1990 y dos de las siguientes: úlceras genitales recurrentes, lesiones oculares, como las que veíamos, lesiones en la piel o un tipo de test de lesión en la piel inducida que se llama el test de Patergia y que consiste en el desarrollo de una pústula, o sea, de una ampolla de 5 milímetros llena de pus cuando uno colocó una aguja. Dos de estas, más ulceración oral recurrente, tenían un alto nivel de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la condición. El año 2014, como muchos de los criterios clínicos en reumatología, se hizo una revisión y se planteó que se reordenó los criterios y la presencia de compromiso ocular tuvo 2 puntos, compromiso oral 2 puntos y genital 2 puntos. O sea, esos tres manifestaciones, como hablábamos al principio, adquirieron una importancia equivalente y, las lesiones en piel, el compromiso neurológico, vascular de vaso grande o el test de Patergia 1 punto. Juntar 4 puntos permitió un alto nivel de sensibilidad. Lo que se le ha un poco criticado a este criterio es que bajó su especificidad, o sea, perdió un poquito capacidad diagnóstica. Y bajo este criterio es que algunos pacientes pueden no tener aftosis oral y tener igual la condición. Algunos criterios diagnósticos específicos o órganos han sido desarrollados, por ejemplo, el neurobechet o el compromiso ocular. Entonces, de repente uno puede tener un paciente que cumplen estos criterios más específicos. El diagnóstico diferencial es amplio. En una condición polimorfa, o sea, con múltiples síntomas posibles, condiciones como la artritis reactiva, una enfermedad que se llama sarcoidosis, la reacción de úlceras orogenitales a drogas, que es el llamado síndrome de Stevens-Johnson, enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, las fiebres periódicas de los niños, sobre todo la fiebre mediterránea familiar, son diagnósticos diferenciales. La esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurológica con depósitos en placa blancos, como los que veíamos en la resonancia recién de cerebro, el lupus, la enfermedad mixta del tejido conectivo, o sea, múltiples enfermedades pueden parecerse. Y el trabajo ahí de los médicos, reumatólogos, broncopulmonar, neurólogos va a ser diferencial. En cuanto al pronóstico, la mortalidad se ha logrado reducir muy significativamente, llegando a ser 0,9% al año o 3,9% a los 10 años. Factores asociados a la mortalidad: el compromiso de los vasos mayores, en especial la aneurisma de la arteria pulmonar, y el compromiso neurológico. O sea, estas dos manifestaciones, que son relativamente menos frecuentes por su severidad, son las que a uno le motivan a dar tratamientos más intensos, con mayor energía.
tratamiento de la enfermedad de Behçet depende de los síntomas. Si se presenta compromiso en piel, cremas con corticoides, geles con corticoides de distintos nombres de los distintos países que se ocupen. Si hay úlceras orales, frecuentemente uno tiene que buscar el alivio del dolor. Un enjuague bucal alivia el dolor, enjuagues con anestésicos, el uso de anestésicos tópicos en crema o la colchicina. La colchicina es un fármaco que impide que el neutrófilo increíblemente tiene un citoesqueleto, tiene un esqueleto interior que le permite moverse. La colchicina destruye ese citoesqueleto celular y deja a la neurona, al neutrófilo congelado. Yo le digo a los pacientes, esta célula tiene el lugar donde va a atacar, llega a la célula y no puede porque está congelada. La colchicina tiene esa virtud. La colchicina también se puede usar en lesiones oculares y también el uso de gotas oftálmicas, frecuentemente con corticoides y con otros tipos de analgésicos. El compromiso más severo, como lo que veíamos, compromiso vascular o compromiso del sistema nervioso, va a requerir el uso de azatioprina. En distintos países la disponibilidad va a hacer que se ocupen de distintos tipos. En Chile, que es donde yo trabajo, frecuentemente ocupamos azatioprina, que es un inmunosupresor. También puede ser ocupado metotrexato, también pueden ser ocupados otros tipos de inmunosupresores. En condiciones más intensas, sobre todo, por ejemplo, compromiso del sistema nervioso central, ya se pueden ocupar biológicos. Y aquí están nombrados el infliximab o el adalimumab. El infliximab es una molécula y el adalimumab son moléculas dirigidas a una target, a un objetivo específico que se llama TNF. Estas se llaman anti-TNFs y han mostrado bastante éxito en el control de la vasculitis del Behçet con compromiso del sistema nervioso central. Ahora, las últimas diapositivas las voy a ocupar para hablar de un concepto general que ustedes que forman parte de un grupo de pacientes o de varios grupos de pacientes de vasculitis probablemente ya han vivido y han aprendido, pero que siempre es importante tener presente para nuestros pacientes. Los pacientes hoy en día cuando se presentan la enfermedad, y antes del diagnóstico viven un proceso que se llama la odisea diagnóstica. Ese periodo en el cual no saben ni sus médicos qué condición presentan, hasta que en algún momento alguien les hace el diagnóstico. Incluso cuando el diagnóstico ya está hecho, ellos no reconocen a ninguna otra persona con la misma enfermedad. No es como un diabético, que al menos la frecuencia en Chile es 1 cada 5. Entonces, alguien que le diagnostican diabetes tiene un familiar con diabetes y puede rápidamente preguntar dónde ir, con quién atenderse, en qué centro, cuáles son los remedios y las miles de preguntas que ocurren en la cabeza, tener respuesta. Entonces, estos pacientes tienen que tener y desarrollar estrategias de búsqueda. Hace 2 décadas atrás, o 3 décadas, no teníamos ni siquiera internet, así que el camino era muy tortuoso. Hoy en día, los pacientes tienen que echar mano al uso de redes. Y aquí ustedes pueden ver los motores de búsqueda a los que los pacientes probablemente intuitivamente van a echar mano cuando tengan un nivel socioeconómico adecuado. Aquellos pacientes que no lo tengan o en pacientes de más edad, probablemente estas herramientas van a tener que aprenderlas. Y un grupo de pacientes como ustedes se los pueden enseñar. Ellos van a buscar Behçet, tienen que saber el nombre. Ojo, muchos de nuestros pacientes escucharon el nombre, pero no saben escribirlo. Entonces, los médicos tenemos que darle el diagnóstico escrito al paciente para que, por ejemplo, pueda hacer esta búsqueda. Y si cruzan el nombre del Pacífico, el diagnóstico específico, más el nombre del país, van a encontrar mucha información. Por ejemplo, los lugares donde pueden encontrarlo va a ser las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram.
TikTok, etcétera, o en lugares como Google, como los que veíamos previamente. ¿Qué cosas tienen que buscar? Principalmente el paciente va a tener que buscar qué organizaciones acreditan profesionales que vean su condición, que ofrezcan en relación a los planes de atención médica. Van a tener también que buscar las asociaciones de enfermos, los grupos académicos y los grupos de investigación. Entonces, es importante que ellos sepan qué centro atiende su plan médico, si ese es público o privado, si hay opciones que cubran la parte económica. Ojalá intentar obtener listados de proveedores y cuáles son los especialistas en su área. ¿Qué tipo de atención médica tienen que buscar? El paciente tiene que buscar médicos, sin duda, pero cada vez hoy en día nosotros reconocemos que los pacientes tienen unas necesidades que son más holísticas y van a tener que estar atentos a aplicar la misma destreza para reconocer fisioterapeutas, odontólogos, enfermeras y otros, como acupunturistas, masajistas, autorizados, etc. Entonces, estas estrategias de búsqueda tienen que ser aplicadas a todos estos equipos. Tienen que también ser capaces de reconocer asociaciones de enfermos en la web, en las redes sociales. Nosotros siempre hemos hablado, cuando el paciente encuentra a la primera persona que forma parte de una red de pacientes, es como llegar a un puerto. Esa persona lo recibe. Y en este caso, aprovecho a comentarles que estuvimos mirando hoy día el logo de la asociación que ustedes tienen, de la Asociación Iberoamericana de Pacientes con VIH, y le mostré ese logo a mi hijo, que tiene 10 años, y le dije qué es lo que significaba ese logo para él, qué es lo que representaba. Y me dijo, familia. Aquí aparentemente hay dos pingüinos que se están abrazando, y para él esto representó familia. Esa es la importancia eventualmente que tienen estas asociaciones cuando un paciente que lo está buscando lo encuentra. El paciente va a tener que también reconocer grupos académicos en la web, en las redes sociales. Si nadie ha sido capaz de decirle qué médico ve un paciente, qué universidad, qué instituto ve VIH, qué centro médico de excelencia ve esta condición de baja frecuencia. Igualmente, ellos pueden aprender a buscar en algunas páginas ya especializadas como PubMed, quién está publicando VIH en Chile, por ejemplo, o en los distintos países, y ver si que hay alguien que ha hecho publicaciones y así dar con un nombre de alguien que tiene un nivel de expertise en el manejo de estas condiciones. La recomendación ahí, por ejemplo, es también el uso de, aparte de PubMed y otras páginas muy especializadas, Google Académico. Finalmente, cuando el paciente va donde su médico, tiene que estar atento si el proveedor está cubierto, si aceptará su plan de atención, si está convenientemente ubicada y es de fácil acceso, etc. Las cosas prácticas que son necesarias para que el tratamiento y el seguimiento sea de largo aliento. La segunda opinión es cuando el paciente necesita alguien, otro médico u otro especialista que le opine sobre su enfermedad. Es muy importante, nosotros la estimulamos porque genera una visión en perspectiva, a veces uno tiene una cierta capacidad de comunicación con un determinado tipo de personas y otro médico va a tener la llegada a otro grupo y eso permite enriquecer la transmisión de la información. Generalmente nosotros consideramos que esto es algo muy útil. Y estas destrezas, la de búsqueda de un equipo, se pueden aplicar también a encontrar esta segunda opinión. En conclusión, la enfermedad de VIH es una enfermedad infrecuente, con manifestaciones sistémicas y que tiene una intensidad variable.
Su diagnóstico y tratamiento es multidisciplinario. El paciente tiene un rol fundamental, como todas las vasculitis, y en verdad, como todos los pacientes con enfermedades de baja frecuencia, o raras, o huérfanas, como uno le quiera denominar, para lograr acceso al equipo y a las oportunidades de atención. El mejor equipo de atención médica es aquel que el paciente mismo, ese es el objetivo, sea capaz de formarse, de constituirse. Muchas gracias entonces a estos grupos de pacientes que son nuestras familias. Estaba silenciada. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted por su plática. La verdad es que bastante interesante. Si gustan poner sus preguntas en el chat para que se las podamos hacer llegar al doctor. Y que así nos vaya respondiendo rápidamente. La verdad es que ha sido un conversatorio bastante importante porque nos ha dado más de lo que esperábamos. Yo la verdad, sinceramente pensé que nada más nos iba a dar lo que era BSET, pero realmente nos está dando hasta la perspectiva de lo que tiene que hacer uno como paciente para saber y conocer sobre la enfermedad, ¿no? Aquí nos dice Rosa Andrea, nos dice: quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la excelente ponencia que tuve el placer de presenciar. Fue una exposición clara, enriquecedora y profundamente inspiradora. Aquí dice Carolina de Uruguay, ¿qué nos puede recomendar en cuanto al cansancio? La realidad es que sí padecemos mucho cansancio. Efectivamente, el cansancio tiene una denominación médica y se llama fatiga, ¿ya? Ese es el término técnico. La fatiga es un síntoma frecuente en las condiciones autoinmunes y en el Behçet también está presente. La fatiga como síntoma tiene una diferencia a muchos de los otros que nosotros conocemos. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, fiebre. Si usted tiene fiebre, usted puede atacarla con un solo tratamiento, por ejemplo, paracetamol. O por ejemplo, paños fríos. La fatiga tiene una dificultad extra. La fatiga con frecuencia es multidimensional, es multifactorial. Por tanto, no hay un fármaco para la fatiga, ni hay una recomendación. Entonces, lo que el paciente tiene que autoanalizarse, o el médico que lo ve tiene que analizar, es qué es lo que está detrás de esa fatiga. ¿Es el estado inflamatorio del Behçet? ¿Es un efecto secundario a los remedios del Behçet, por ejemplo, los corticoides? ¿Es que no está durmiendo bien? ¿Es que está, por ejemplo, teniendo infecciones recurrentes? Etcétera, etcétera. ¿Es que tiene una depresión asociada, un ánimo bajo, etcétera? Entonces, cuando uno reconozca 2, 3, hasta 4 factores, los más importantes, los debiera ir enfrentando. Si el paciente está durmiendo mal, higiene del sueño, no tomar mucho café en la noche, dormir a las horas, cerrar bien la ventana, no usar pantallas. Si, por ejemplo, si uno le gusta ver televisión en la noche, eso a uno lo estimula, lo despierta. Así que hay una serie de recomendaciones para dormir mejor. Si el paciente está con una enfermedad inflamatoria, como el Behçet, va a haber que dar un tratamiento. O sea, ajustar el tratamiento inmunosupresor, ajustar el tratamiento. Si el médico llega a la idea de que está usando muchos fármacos que lo están inmunosuprimiendo, bajar la dosis, tratar las infecciones si están presentes, o tratar el ánimo si está presente, o sea, ver qué es lo que hay detrás de ese desánimo. A lo mejor hay que dar fármacos antidepresivos, a lo mejor el paciente tiene que estar más en una red, como la agrupación que ustedes tienen, y reírse más, etc. Entonces, cuando uno logra controlar esos múltiples factores, la fatiga va a bajar y el paciente va a empezar a sentir más energía, más ganas de vivir la vida, más fuerza para trabajar.
mientras lo esté, mientras lo tenga, el paciente tiene que ser estratégico. Si está con fatiga, ya sabe que no tiene que hacer demasiadas cosas. Tiene que dosificar la actividad en el día, o sea, en la mañana trabajar un número de horas en la medida de lo posible, en la tarde otro, tomar los descansos adecuados, etc. Así que es multifactorial el manejo de la fatiga, pero uno es exitoso cuando lo enfoca de esa manera. Gracias, doctor. Aquí nos dice Violeta. Muchas gracias, doctor. Excelente conferencia. Una pregunta. ¿La colitis ulcerosa también tiene relación con nuestra enfermedad? Tengo los dos diagnósticos. Estoy con Inflimax, mesalazina y metotrexato. Existe la colitis ulcerosa, es uno de los diagnósticos diferenciales. O sea, uno tiene que intentar distinguir la presencia de Behçet con la presencia de colitis ulcerosa y de otros procesos inflamatorios. Pero tienen parecido. Ese parecido en que las dos condiciones comparten los mecanismos autoinflamatorios. La enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, tampoco tienen anticuerpos. Las dos pueden producir úlceras. Las dos tienen el compromiso de la inmunidad innata, que se llama. Y por tanto, los remedios son comunes. La azathioprina se ocupa para ambas. Y el infliximab se ocupa para ambas. Quizás las sulfasalacinas tengan un rol más bien en la colitis ulcerosa que en la enfermedad de Behçet, pero el metotrexato también se puede ocupar en ambos. Por tanto, a veces a los pacientes uno les reconoce más de una enfermedad y los deja con ambas, y el tratamiento en este caso es bastante compartido entre ambas condiciones. Por tanto, tiene sentido para mí que le estén con un doble tratamiento diagnóstico dando este tipo de tratamiento. Muchas gracias, doctor. Dice Freddy, ¿cuáles son los efectos secundarios de la colchicina a mediano y largo plazo? La colchicina es un fármaco muy antiguo y que nosotros consideramos muy benigno, muy bueno, pocos efectos secundarios. Lo ocupamos intensamente y extensamente en una condición muchísimo más frecuente que la enfermedad de Behçet, y es la gota. Esa enfermedad que antes se llamaba de los reyes y que ahora le da a mucha gente, donde por comer muchas carnes y otras razones, la persona hace una artritis de un dedo, el dedo gordo del pie. Por tanto, nosotros tenemos mucha experiencia en su uso. Los pacientes con gota la ocupan intensamente y se ha demostrado que les sirve mucho. Hoy en día la colchicina, fíjense lo que les voy a decir, se está demostrando recientemente en artículos de esta semana que sirve para evitar infartos. No es una cosa absoluta, pero los pacientes que tienen riesgo de infarto al corazón, se ha demostrado que cuando toman colchicina junto con otros fármacos propios del infarto, o para prevenirlo o para tratarlo, tienen menos riesgo de desarrollarlo. Así que es un fármaco que se ocupa mucho. Tiene unos efectos, y esos efectos lo conocen bien los pacientes con gota. Si se toman más de 4 comprimidos en un día, aparece diarrea. Y la diarrea puede ser una limitante a su uso. Por tanto, los pacientes con gota saben que pueden tomar, les dio la crisis de gota, comieron mucha carne la noche anterior, les dio la crisis, no los dejó dormir, se toman una colchicina, no pasa nada. Se toman la segunda, no pasa nada. Se toman la tercera, ya la artritis del dedo gordo empieza a achicarse y saben que tienen que cuidarse, porque ya después de la cuarta puede aparecer diarrea. Efectos a largo plazo, no, sin duda que existen. La empresa farmacéutica siempre describe efectos a largo plazo, pero muy sinceramente, después de haberlo ocupado al menos una vez cada 2 semanas con múltiples tipos de pacientes, no solo Behçet, yo les puedo decir a largo plazo tiene muy poco o nulo. Nunca he visto un efecto a largo plazo. Muchas gracias, doctor. Aquí le pregunta Flavia de Uruguay. Gracias por su presentación, doctor. Usted mencionó que puede haber PCR y VHS negativo y haber manifestaciones clínicas igual. Doy fe que es así porque lo he vivido.
Pero ¿cómo se explica esto? Lo que ocurre, de los escenarios que yo les puse son dos escenarios. Uno, al debut de la enfermedad, y dos, cuando la enfermedad ya está bajo tratamiento. La explicación de por qué la VHS o la PCR pueden estar ausentes es fácil de explicar cuando el paciente está con tratamiento. Hay veces que uno da un determinado nivel de tratamiento que es suficiente para apagar la inflamación sistémica y uno ya pierde la capacidad de verlo en la sangre. O sea, la PCR se normaliza, la VHS se normaliza, pero el paciente puede seguir en un órgano todavía con inflamación, y si es un órgano localizado puede estar fuera de nuestro radar. Por tanto, nosotros cuando el paciente nos dice me sigue doliendo la articulación y uno mira VHS y PCR normales, uno no dice no, estamos listos, ese dolor no existe. No, uno tiene que ir a examinarla, porque si esa articulación está caliente, roja, puede haber una artritis localizada que ya no se ve en un examen de sangre, que es general, y todavía hay que aumentar el tratamiento para apagar esa manifestación local. ¿Por qué no hay VHS o PCR elevada a veces en el debut? Eso es difícil de explicar. Primero que nada, le voy a decir, lo he visto con el Behçet y con otras enfermedades. Lo que ocurre es que estas manifestaciones, estas líneas, estos exámenes, representan un proceso fisiopatológico y nuestro cuerpo es complejo. Cuando yo estoy con una inflamación, en verdad es una cascada. Mire, les voy a dar un ejemplo. Es como que tuviéramos un desorden, un robo en la ciudad, y salen los policías, pero también salen los investigadores privados, y resulta que por la situación que sea, están los militares también atentos de ese robo. Entonces hay tres fuerzas armadas activas, y uno está midiendo solo la de los policías. En este caso la PCR son los policías, y la VHS son los militares, pero también, y los investigadores privados también son otra fuerza que no estamos midiendo. Entonces, en la práctica hay veces que el paciente puede tener PCR y VHS normal y otra vía de acción activa. Esto lo veíamos, por ejemplo, en el COVID con algunos tipos de marcadores que se llaman ferritina. Entonces, uno mide una o dos cosas, porque tampoco le puede hacer todos los test posibles a un paciente, y resulta que a veces la inflamación está a cargo de una vía que no estamos midiendo. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, muy bien explicado. Aquí nos dicen, Emma nos dice, ¿qué recomienda para el estreñimiento por medicamentos como metotrexato? ¿Es correcto? ¿Ajusta el tratamiento o hay otra solución? Estoy en dieta baja de FODMAP, pero aún así la fibra me inflama mi sistema digestivo. La constipación, que es el término técnico para el estreñimiento, es una manifestación también de varias dimensiones, como lo era la fatiga. Normalmente las causas son múltiples y las recomendaciones tienen que estar relacionadas. Claro, el metotrexato es un fármaco que una de sus manifestaciones son digestivas. Si uno llegara a la idea de que el metotrexato es el agente causal, debiéramos intentar bajar la dosis o hacer un cambio por otro fármaco. Pero antes de llegar a esa conclusión, lo que yo recomiendo, buscar causas más frecuentes. Por ejemplo, ¿cuánto me estoy moviendo? ¿Estoy haciendo la actividad física regular del día? La paciente que nos hace la pregunta describe que la fibra le hace mal, pero muy probablemente el agua no le haga mal. El tomar más líquido en el día, más o menos 2 litros de agua al día, pudiera ayudar. Entonces, el moverse más, el tomar más líquido, pudieran ayudar. Otras razones, hay que descartar un hipotiroidismo. ¿Cómo está la tiroides? A veces, las causas de estitiquez o de constipación o de estreñimiento tienen que ver con un trastorno hormonal que hace que nuestro tubo digestivo se mueva menos. Entonces, habría que estar atento a esa condición.
Eh, Hábitos. Muchas veces las mujeres, sobre todo cuando trabajan, y aquí lo que voy a decir es una cosa que ocurre en la realidad, y que es bueno enfrentar, no les gusta ir a un baño en una oficina, por distintas razones. Se sienten incómodas. Entonces, le llamamos en Chile, aguantan, y esperan a tener un momento libre o el término del día. Eso es una cosa que se adquiere desde la niñez, un hábito. No, la recomendación es que apenas se produzca el primer deseo, se produzca la defecación. Entonces, yo diría que el enfoque es multidimensional. Ahora, si junto con el médico llegan a la idea de que el metotrexato es el causal, y no es, por ejemplo, uno de los factores u otro fármaco, por ejemplo, remedios para el dolor, hay muchos remedios para el dolor que también producen estitiquea y con mayor frecuencia que el metotrexato, los opiáceos. En Chile tenemos el tramadol, el tramal, pero otros opiáceos, los remedios para la tos, todos esos remedios pueden producir la codeína, por ejemplo, y constipación. Entonces, antes de sacar el metotrexato, ver si alguno de esos otros estáis sacando. Y si finalmente se llega a la idea de que es el metotrexato, considerar el cambio, pero eso hay que hacerlo con el médico tratante. Claro, así es. Aquí nos comenta Flavia. Me han hecho estudios en el endotelio y ahí se ve inflamación elevada y no así en un PCR. Sería conveniente analizar varios factores de inflamación para tener parámetros más concretos. Creo que ya lo había respondido. Sí, definitivamente. De hecho, cuando nosotros tenemos pacientes con mayor gravedad, lo hacemos. Medimos PCR, medimos VHS, medimos ferritina y vemos múltiples otros factores asociados a inflamación. Leucocitosis, anemia. Las mismas plaquetas pueden tener un rol de marcador. Incluso hay una interleuquina, el receptor de interleuquina 2, el IL-2R, es un examen avanzado que ocupamos para ver inflamación. Cuando el paciente está con una severidad importante, hospitalizado, por ejemplo, con un cuadro de tipo neurológico o vascular, uno ya mide todo y lo mide varias veces y va siguiendo la evolución. Eso se hace, por ejemplo, en las unidades de tipo UCI, que en Chile son las unidades de alto nivel de severidad. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Dice aquí Claudia Quiroga, tengo artrosis en todas las articulaciones. Me dijeron que pasó de artritis a degenerar las articulaciones. ¿Es eso así o funciona de otra manera en el BSET? No, la artrosis se define como el desgaste del cartílago articular. La artrosis es una condición que puede ser primaria o secundaria. La artrosis primaria es muy frecuente. Es algo así como 50% de la población. Todos tenemos un poquito de artrosis después de unos determinados años. Empieza a aparecer en las manos, no nos gusta porque aparecen nódulos en las manos, aparece en la columna, muchas veces ese dolor que uno puede tener en la columna cuando se agacha, cuando levanta a un niño, es porque hay un poco de desgaste. Esa es la artrosis primaria. Sin embargo, la artrosis puede ser secundaria a un proceso inflamatorio crónico, que de haberse presentado por varios meses o años, terminó inflamando y de alguna manera disminuyendo el cartílago. Así que no, lo que le describieron lo vemos y tiene la implicancia de que eventualmente uno puede tener el Behçet apagado y la artrosis seguir dando molestias sin tener que subir el tratamiento inmunosupresor y sí teniendo que hacer medidas generales como ejercicio de fortalecimiento muscular o analgésicos simples como el paracetamol y otros, condroitina, glucosamina, piascledina, que es un derivado de la palta, etc. Perfecto, muchas gracias, doctor. Aquí nos dice Freddy, ¿son las úlceras perianales con absceso parte de los síntomas del BSET? ¿Aló? Dice, ¿sí nos escucha, doctor? Sí, ahora lo escucho, sí. Sí, nos dice Freddy Guerrero, de Ecuador, ¿son las úlceras perianales con absceso parte del síndrome de BSET? ¿Parte de los síntomas? Pudieran las úlceras perianales ser parte del cuadro. Sin embargo,
entramos en un diagnóstico diferencial, porque hay causas, así como para cualquier órgano del cuerpo, hay un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, las úlceras orales, lo más frecuente no son las de Behçet, como ustedes saben. La úlcera oral más frecuente es la úlcera que se llama afta menor y que ocurre en todos nosotros cuando comemos algo, como nuez, cuando pasamos un estrés, y son aftas que vienen y se van. Cuando nos pasamos a llevar, mordemos y se puede generar una afta mecánica. Igualmente, y así con cualquier órgano del cuerpo hay muchas otras razones. En el caso de las aftas perianales o de los abscesos perianales, hay que estar atentos. Enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, procesos de inmunosupresión de otras causas, complicación de procesos locales, y de ahí, descartado todo eso, viene recién el Behçet a ser una posibilidad. Por tanto, lo que va a haber que consultar es un proctólogo que descarte las causas más frecuentes y que después eventualmente, si es que ese paciente ha tenido úlceras orales, recuerden que los criterios dicen que algunos de ellos, que todos los pacientes tienen que tener úlceras orales. Si ese paciente tiene lesiones anales y nunca ha tenido úlceras orales, es más probable los otros diagnósticos todavía, ¿no? Claro, muchas gracias. Aquí Norma Machado de Uruguay nos dice, muy importante para nosotros tener una buena información. Gracias, doctor, y gracias a las personas que forman parte de este grupo. Mi pregunta es, ¿por qué tenemos tanta afectación en los huesos sin haber usado casi corticoides, que es lo que se lo acreditan, ¿no? La afectación ósea tiene múltiples razones. Yo no sé si ella se refiere a la osteopenia y a la osteoporosis. Sí, se refiere a eso. Claro, la osteopenia y la osteoporosis la promueve, por ejemplo, una baja ingesta de lácteos. Si la persona tiene un trastorno digestivo que le impidió tomar leche, por ejemplo, el trastorno digestivo del Behçet, o que le llevó a no absorber bien los nutrientes como calcio, vitamina D, etc., es un paciente que eventualmente va a tener, independiente de los corticoides, mayor riesgo de osteopenia y osteoporosis. Si el paciente es mujer, y un porcentaje alto de los pacientes con Behçet son mujeres, tiene por sí mismo un riesgo a hacer osteopenia mayor que el de los hombres. Si no hizo suficiente ejercicio, porque tenía dolores articulares, porque tenía la fatiga que nos preguntaban delante, eso en el transcurso de los años, por sí mismo es un factor de riesgo. Ojo, si fuma, el tabaquismo por sí mismo es un factor de riesgo de osteoporosis. Y eso es una cosa que a veces uno no toma en cuenta. El tabaquismo tiene que ser eliminado. La artritis, el tener artritis produce una cosa que se llama osteopenia periarticular. La inflamación baja el nivel de calcio alrededor de las articulaciones. Por tanto, existen, cuando no están los corticoides, que en todo caso están, pero si no es por los corticoides hay una serie de otros factores de riesgo que debieran ser controlados para evitar la osteopenia. Hay uno más, que es el uso de anticoagulantes. Los anticoagulantes también tienen un poquito de riesgo en la osteopenia. Por tanto, hay una serie de recomendaciones y ahí es donde entran lo que le hablaba del enfoque holístico. Ustedes vieron que yo le hablé de terapeuta ocupacional. Entonces alguien podría haber dicho, ¿qué tiene que ver el terapeuta ocupacional en una condición como el Behçet? La fatiga, terapeuta ocupacional. La atrofia muscular, terapeuta ocupacional. La osteopenia, finalmente, si que el paciente recibió ejercicios que puede hacer y los hace por 1 década, 2 décadas, va a cambiar su pronóstico. Ok, muchas gracias, doctor. También nos pregunta Norma, ¿el calor me afecta más? ¿Eso a qué se debe? ¿Es verdad si afecta más a nosotros? En general, los pacientes con compromiso cutáneo, con dermatitis, el calor produce una vasodilatación que lleva a que el enrojecimiento, el edema y el prurito aumenten.
porque la vasodilatación producto del calor, que cuando uno está acalorado necesita perder calor y la estrategia del cuerpo es vasodilatarse, va a hacer que uno se vea más rojo, que haya más edema o hinchazón. No sé si ustedes se han dado cuenta que en el verano a uno se le hinchan más las piernas y es porque uno está más vasodilatado. Por tanto, efectivamente el calor excesivo, los pacientes míos se quejan, ¿sí? Los pacientes con Behçet, pero también con lupus, me dicen, no tolero el calor, independiente de la luz, no tolero el calor y tienen que evitarlo. Así es. Muchas gracias. Claudia Quiroga nos hace otra pregunta. Tengo otra pregunta, doctor, relacionada con el Behçet, la baja oxigenación en sangre. He tenido 2 bronquitis fuertes el año pasado y ahora me di cuenta que saturo bajo. Bueno, ahí lo que ocurre es que la saturación es un indicador de función pulmonar y si ella está saturando bajo, tenemos que estar atentos a por qué eso está ocurriendo. Si ha tenido infecciones a repetición, tiene que tener un control con broncopulmonar para ver que esas infecciones no estén produciendo una inflamación en el parénquima pulmonar más persistente. Segundo, tiene que estar atento que no sea un problema de la piel. Hay veces que nosotros tenemos inflamación de la piel de las manos o un problema circulatorio que hace que la saturación periférica sea la que baja. Entonces hay que estar ahí atento que no sea que sea un problema central o periférico. Si es central, la otra opción es que con esas infecciones a repetición esté un poquito desacondicionada, que haya perdido la capacidad de respirar normalmente. En ese contexto, si se descarta lo anterior, el proceso inflamatorio pulmonar persistente o un problema cutáneo, eventualmente lo que va a necesitar es una kinesiterapia respiratoria con unas máquinas que se llaman TriFlow y que a uno le hacen inspirar y ejercitar la musculatura respiratoria. En el fondo va a haber que ver la causa de esto y cómo se maneja, y eso lo tendría que hacer con un especialista broncopulmonar. Perfecto, gracias, doctor. Aquí nos dice Flavia. Dice, gracias, doctor, es importante esto que dice sobre el PCR y el VHS negativo. Efectivamente, yo estoy bajo tratamiento de aciatropina y adalimumab cada 15 días y colchicina, pero mantengo uveitis posterior, artritis activa con imagen de ecodoppler chequeada, aún manifestaciones gastrointestinales, aneurisma en riñón y daños en mucosa oral, etcétera. Pero cuando ven esos resultados bajo o nulos, dicen ya no hay inflamación activa. Pero esto que usted comunica explica el porqué de los dolores y daños que se mantienen. Excelente explicación, muchas gracias. Aquí dice Violeta, doctor, ¿qué puedo tomar para ayudar el dolor articular? Estoy con metotrexato de 20 miligramos, Inflimax de 300 miligramos. Me duelen muchísimo manos y tobillos. Sí, bueno, el tratamiento que está recibiendo es un tratamiento potente porque es una combinación de metotrexato y un anti-TNF. Esa combinación nosotros la ocupamos muy frecuentemente, no solo en Behçet, sino que en otras condiciones como artritis reumatoide. De hecho, los estudios necesarios para aprobar los fármacos por la FDA y otros organismos internacionales requiere que se sumen los dos. La persistencia de dolor articular tiene que ser evaluada ahí por un médico, porque puede ser que haya persistencia de inflamación o puede ser, como nos preguntaba adelante alguien, que haya un desarrollo de una artrosis secundaria, de una atrofia muscular, de un desacondicionamiento. Si es por persistencia de la inflamación, probablemente va a haber que considerar ajustar la dosis. El metotrexato uno lo puede subir aún más, un poco, puede llegar a 25. Si está siendo aportado por boca, puede ser aportado inyectable, lo cual aumenta su biodisponibilidad. El infliximab uno pudiera considerar aumentar la dosis. Generalmente uno ocupa 3 miligramos por kilo, pero pudiera subir a 4 o a 5. 5 en todo caso es más frecuente en Behçet. Entonces, el médico va a tener que ver ahí qué ajuste de dosis hace o si cambia los fármacos. Ahora,
Si es por artrosis, no tiene que subir las dosis de los fármacos, sino que lo que tiene que hacer es agregar otro analgésico, o hacer actividad física, o una kinesioterapia, o ir a un manejo del dolor. Hay veces que uno necesita el apoyo de especialistas que se dedican a dolor crónico y que saben más que nosotros los reumatólogos de manejo de dolor. Increíble, es así. Ellos son más expertos y empiezan a actuar con medidas que se llaman multimodales. Infiltran, colocan parches, hacen ultratermia, ultrasonido, calor frío, calor seco, y etcétera. Una serie de modalidades que finalmente son las que a uno lo sacan del dolor. Muchísimas gracias. Aquí nos dice Flavia, dice que ella está usando el Humira y dice que si se puede utilizar semanalmente en el BSET. Bueno, a veces nosotros tenemos que ocupar los fármacos en dosis máxima y en casos excepcionales uno toma la decisión de usar dosis supraterapéuticas, que se llama. Cuando el paciente es un paciente que tiene un nivel de actividad importante y que uno lo conoce, el paciente conoce a su médico, el médico conoce a su paciente, es un paciente que se hace los exámenes, que se controla, que digamos que está en contacto con uno dice, bueno, subamos un poquito más, vamos a estar atentos a los efectos secundarios, pero vamos a ver si es que hay una buena respuesta. Entonces ahí uno puede subir más las dosis, pero tiene que ser con ese compromiso, digamos, de que uno tiene la capacidad de conectarse y ambas partes, el equipo médico y uno. Muchísimas gracias. Doctor, le iba a preguntar, ya terminamos con las preguntas que pusieron los compañeros, nada más faltan mis preguntas. Mi hijo es el que tiene BSET y tiene NeuroBSET, y actualmente le está dando disautonomía. Ha tenido varios episodios de disautonomía, y comentando en el grupo de BSET resultó que otra chica también tiene disautonomía. ¿Esto también puede ser causado por el BSET? Ahí lo que hay que estar atento, la disautonomía es uno de los trastornos. Lamentablemente yo a mis pacientes les digo a veces que, entre comillas, uno tiene, comillas, el derecho a tener más de una enfermedad. Así como los diabéticos tienen hipertensión, y además de hipertensión tienen, por ejemplo, dislipidemia, que son todas cosas frecuentes, uno, aunque tenga una enfermedad rara, tiene el derecho de tener otras. El problema con la disautonomía es que la disautonomía es frecuente, es más frecuente que el BSET. Entonces, mucha gente joven con hiperlaxitud y con otras condiciones, tienden a tener la presión baja. Y esa disautonomía, en la mayor parte del tiempo, hasta podríamos decir, hay algunos especialistas que consideran que es buena, porque tener la presión alta es mala y tener la presión baja en general es un protector cardiovascular. Pero a veces es demasiado baja la presión y produce síntomas, por ejemplo, mareos, por ejemplo, sonidos de tinnitus o un sonido agudo en los oídos, náuseas o incluso desmayo, lo que llamamos lipotimia o síncope. Entonces, cuando eso empieza a ocurrir, eventualmente uno tiene que hacerle recomendación a los pacientes. No incorporarse, o sea, no levantarse bruscamente. No dejar de consumir sal. No dejar de consumir líquidos, sobre todo en verano o cuando las temperaturas están altas. Hay veces que uno le recomienda al paciente hacer el diagnóstico formal, que es un examen que se llama TIL test. Que ponen al paciente en una camilla y lo mueven en distintas posiciones, y eso, si genera un desmayo, es el test positivo. Y finalmente a darle algunos remedios que son análogos de los corticoides, que se llama Floninef, que es una de las marcas, y que permiten subir la presión. Entonces, en una condición, nosotros no tenemos clara evidencia de que la disautonomía sea producida por el BSET. Y cuando están presentes, uno tiene la duda de si era una condición en paralelo o pudiera ser secundaria.
y sea como sea, va a haber que aportar un manejo. En general, sí, no motiva incremento de la inmunosupresión. Perfecto, muchas gracias, doctor. Otra pregunta que es sobre un paciente que no pudo estar. Si él podría, tiene un problema en la mandíbula y le mandaron ir a una cámara hiperbárica. ¿Es conveniente con BESET ir a una cámara hiperbárica? A ver, el uso de cámara hiperbárica para cualquier tipo de tratamiento no está tan evidenciado en la literatura médica, ¿ya? Muchos pacientes con condiciones muy frecuentes como las lesiones osteomusculares deportivas reportan un alivio de sus lesiones, un aumento en la cicatrización, porque cuando ustedes están dentro de una cámara hiperbárica, mantienen en general la presión de oxígeno, pero eso aumenta la fuerza con que ese oxígeno está siendo aportado. Por tanto, uno oxigena finalmente mejor el tejido. Con mayor razón, si alguna de esas cámaras hiperbáricas aportan presiones de oxígeno supranormales, que eso también puede ocurrir. Sea como sea, este aumento de la presión de oxígeno es como que llegara más sangre o sangre más oxigenada a los lugares de cicatrización y permite una mejoría en las lesiones. Y tiene sentido, tiene racionalidad. Muchos pacientes con úlceras crónicas reportan una aceleración de la curación de las lesiones por el uso de cámara hiperbárica. Entonces, está siendo estudiado y está siendo utilizado en múltiples lesiones, en múltiples condiciones. El Behçet, si no tiene un trastorno cardiovascular, si no tiene un trastorno y si la enfermedad no está demasiado activa, no tendría una contraindicación a recibir cámara hiperbárica, pero yo no podría decir cuál es la utilidad técnica que va a tener, excepto que esto que uno oye extrapolado de otras condiciones. Es una condición, para dejarlo más claro, es un escenario en el que yo no tengo mucha experiencia tampoco, así que no puedo opinar con tanta propiedad. Muchas gracias, doctor. Y otra chica que también no pudo estar pregunta qué tan posible es el que se embarace teniendo BESET. Cualquier condición autoinmune en general sigue más o menos una regla, llamémoslo de oro. Es que las condiciones médicas hacen que los embarazos sean de un riesgo diferente y por tanto siempre van a ser considerados lo que llamamos técnicamente un embarazo patológico. Entonces, eso tiene que tomarlo en cuenta el paciente en su decisión de embarazo. Sabiendo eso, significa que va a tener que elegir, ojo, un equipo médico que sea adecuado, o sea, que su reumatólogo esté contactable, que los otros médicos que han visto su enfermedad estén contactables y que el obstetra sea un obstetra con cierta expertise en condiciones autoinmunes, que los hay, ¿ya? Después de eso, hay otra regla que es que en general los pacientes que se embarazan tienen que embarazarse con la enfermedad apagada, con la enfermedad inactiva. ¿Y cuánto tiempo? Ojalá 6 meses, mínimo 6 meses, o sea que el paciente haya estado los últimos 6 meses con la condición estable. Tercero, que el embarazo se haga programadamente, o sea, que uno sepa un año antes, un año y medio antes que esto se va a producir, que la persona va a entrar en Chile le llamamos en campaña para quedar embarazado, y que los fármacos que esté tomando sean compatibles con el embarazo. Por ejemplo, una persona puede estar con el Behçet apagado, pero tomando metotrexato, y el metotrexato es totalmente incompatible con el embarazo. Baja la probabilidad de embarazo porque aumenta el riesgo de aborto espontáneo, y si se produce el embarazo hay un riesgo de malformaciones. Así que la persona tiene que estar con la enfermedad apagada, pero no de cualquier manera, sino que con fármacos que sean compatibles.
Azathioprina es un remedio, sin embargo, más compatible con el embarazo. Así que eventualmente va a haber que hacer un cambio a ese. Infliximab no lo es tanto, entonces probablemente va a haber que sacarlo. Así sucesivamente, va a haber que tomar una serie de decisiones con los distintos tipos de fármacos, de tal manera que con fármacos adecuados la persona esté 6 meses mínimo inactiva. Cuando entre el embarazo va a tener que controlarse con un equipo con expertise, y los controles van a tener que ser más frecuentes que lo que eran antes del embarazo. En general, el Behçet no tenemos la idea de que se activa con mayor frecuencia en el embarazo, a diferencia de otras condiciones como lupus y artritis reumatoide, que sí se pueden reactivar con un embarazo. Perfecto. Y otra de las preguntas que hacía esta chica era ¿qué probabilidad hay de que su hijo tenga Behçet? Bajas. Esta condición es de baja frecuencia, y el factor de riesgo que hemos reconocido es que tener otra enfermedad autoinmune aumenta el riesgo de enfermedad autoinmune en un recién nacido. Pero no es porque tenga Behçet la mamá, va a tener Behçet el hijo. Ahora, el riesgo ese, como ustedes vieron en la diapositiva, es epidemiológico. Si ella vive en Latinoamérica, es 1000 veces menos que en Turquía. Claro. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí nos dice Verónica, dice, me han detectado Behçet en 2019. Mi caso fue muy grave, con llagas en garganta, lengua, paladar blando y duro, ojos, genitales y en piel. Me trataron con corticoides, luego seguí con azathioprina, 200 miligramos, colchicina. En 2023 comenzamos los biológicos, el Humira de 40 miligramos. Desde noviembre del 24 entré a remisión y desde noviembre hasta ahora me inyecto más. Ya no me inyecto más, solo sigo con la colchicina, pero en este último mes tuve varias llagas en la boca y garganta. También producto de que tuve bronquitis hace unos 15 días. ¿Debería de seguir con el biológico? A ver, el caso que nos describe es importante porque la condición, el Behçet, la vasculitis, la Behçet es una vasculitis, las vasculitis hay muchas, son condiciones crónicas, pero tienen una particularidad, son condiciones crónicas recurrentes. ¿Eso qué significa? Que en algún minuto pueden apagarse, y pueden apagarse por periodos variables, que pueden ser cortos o largos. Cuando una condición se apaga, ofrece una oportunidad, y es la oportunidad de bajar o suspender los tratamientos. Y eso es aceptable y es recomendado en las guías médicas. Porque si un paciente que logró apagar la enfermedad, logramos sacarle un remedio caro por 5 años, por 10 años, es una década menos de gastos y es una década menos de exposición a sustancias que tienen efectos secundarios posibles. Por tanto, uno conversa con el paciente y dice, toman el riesgo-beneficio de suspender los fármacos. Hay pacientes que dicen, doctor, yo cuando partí la enfermedad me sentía tan mal, no quiero suspender, manténgamelo. Uno los mantiene el tratamiento. Hay otros que dicen, yo me siento bien, pero se me casa una hija, hay un hijo que quiero ir a visitar al extranjero, estoy empezando una empresa, no puedo correr riesgo ahora, manténgamelo. Y uno lo mantiene otro tiempo. Hay otros pacientes, sin embargo, que dicen, mire, yo me siento bien y como decimos en Chile, estoy chato con los remedios. No quiero más remedios. Suspéndamelo a todo evento. Y ahí, después de un tiempo, uno lo retira. Entonces, la opinión del paciente es una opinión importante que uno va a tomar en cuenta. Pero en general, después de 1 año o después de 2 años, o algunas guías después de 2 años y medio, uno tiene que considerar sacar los remedios. ¿Qué es lo que ocurre después? La enfermedad puede volver
Y como me ha pasado a mí con otras vasculitis, no con el Behçet, puede volver 2 semanas después, lo cual es frustrante, o puede volver 10 años después. En todo caso, en general, si ese paciente sabe que puede volver, va a estar tranquilo. Y lo va a contactar a uno y le va a decir, oye, por teléfono creo que está volviendo la enfermedad. Pero ya no lo vivencia como lo vivenció al principio, porque ya no hay odisea diagnóstica. El paciente ya sabe lo que tiene y que puede volver. No sufre lo igual, sabe con quién conversar, sabe lo que van a hacer. Muchas veces la enfermedad vuelve más chica, vuelve con una intensidad menor, porque el paciente no le está dando tiempo a progresar. Entonces, la mayor parte de los pacientes tienen un viaje, le llamamos un viaje terapéutico, aceptable. Dicen, bueno, recaí, lo intenté y valió la pena y ahora hay que volver al tratamiento. En el caso de la paciente que nos está hablando, dice que tuvo una infección reciente. Y ojo, porque las infecciones pueden ser gatillantes de úlcera por sí mismo o lamentablemente gatillar una recaída del Behçet. Entonces, ella va a tener que consultar a su médico para tener que evaluar si esto constituye a síntomas similares a los del debut, van a hacer exámenes de sangre y eventualmente va a haber que incrementar el tratamiento, y ese incremento puede ser un incremento menor o puede ser volver a el biológico previo. Pero en general los pacientes, el suspender el tratamiento es algo necesario y es recomendado. Perfecto, muchas gracias, doctor. Aquí le dice Freddy, dice, doctor Francisco Silva, usted es más de médico especialista, un maestro de primera. Pone el lenguaje de los no expertos en medicina, lo que se necesita conocer, muy agradecido por su valioso aporte. Aquí nos dice Elenita es de Vasculitis Chile, es de Behçet Chile, es nuestra encargada de Behçet Chile. Y bueno, ella ya lo conoció a usted y nos dice, es excelente reumatólogo y persona muy querido por los pacientes con vasculitis. Verónica nos dice, totalmente, doctor, es un aprendizaje constante entre médico y paciente. Le haré los exámenes y veremos cómo seguir con el tratamiento. Muchas gracias por su excelente explicación. Y bueno, pues ya serían todas las preguntas que tenemos. Yo la verdad le agradezco muchísimo por su tiempo, su ponencia, que la verdad fue muy, muy benéfica para nosotros. Nos abre mucho nuestro panorama y nos ayuda a conocer un poquito más acerca de la enfermedad. Y pues de parte de Behçet Iberoamérica le damos las gracias infinitas por habernos dedicado su tiempo, su espacio y su conocimiento. Muchas gracias. Agradecido, yo soy el agradecido, una oportunidad para mí de poder compartir con un grupo internacional de pacientes, así que la oportunidad ha sido mía. Pues muchísimas gracias a todos por haber acompañado en este día de la segunda semana del Behçet. El día de mañana continuamos con nuestras pláticas, se les hace llegar la liga con la información. Doctor, a ver si nos podemos poner de acuerdo por el chat, a ver si nos puede compartir ya sea por Drive la presentación. Perfecto, muy bien. Y para podérselas compartir. Las presentaciones están siendo grabadas, se van a subir al canal de YouTube de Behçet Iberoamérica para que sepan. Y bueno, pues muchísimas gracias. Un gusto. Hasta luego. Buen día para todos. Muy bien.